Muy buenos días amigos, un fuerte abrazo a todos. Estamos aquí en el Hotel Estelar de Miraflores y en una pequeña conversación con el doctor Paul Salcedo, destacado abogado litigante, especialista en materia penal, para analizar un tema que nos apasiona, ¿no? Que es el tema de la prueba en la apelación. Entonces este tema de la prueba en apelación tiene varias aristas. Entonces pensamos abordarlo desde la perspectiva de las últimas casaciones que se han estado dando por parte de la Corte Suprema. Doctor Paul Salcedo, un gusto saludarlo. Muy buenos días, estimado doctor Ugaz. Muy agradecido por la invitación, dispuestos aquí a resolver cualquier pregunta. Listo. Es importante para la valoración de la prueba, se dice para la valoración de la prueba, que en la actuación digamos que la participación del juez sea activa porque es inmediativa, oral y contradictoria, ¿no? Tanto es así que ya en la casación 1135-2016 ha resaltado que no puede existir cambios de los jueces que son los que van a, digamos, definir el tema del valor probatorio, ¿cierto? Porque al final del día lo que estarían decidiendo fueran jueces distintos los que están en la actuación, así de sencillo. Pero las preguntas, digamos, las preguntas más importantes son, ¿la sala de apelaciones puede revalorar las pruebas de segunda instancia? ¿Qué dice el artículo 425, inciso 2 del Código Procesal Penal? Dice, el Tribunal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación en primera instancia. Y solamente pone una excepción, ¿no? La primera excepción y única excepción establecida por el Código es cuando en segunda instancia se haya actuado medios probatorios que contradigan precisamente esa prueba personal o testimonial. Entonces, aquí va el primer problema interpretativo, porque desde una interpretación literal de ese artículo, en principio estaría proscrito un reexamen de la valoración de la prueba en primera instancia, de la prueba personal o testimonial, o una conclusión diferente a la ya otorgada. Ahora, una consulta ahí. ¿Y por qué está proscrito? ¿Por qué está prohibido? Entiendo yo que sería principalmente porque, digamos, si ya ha habido todo un juicio donde se han actuado las pruebas, ¿correcto? Y es ahí donde han pasado por todo el inmediativo, digamos, la idea no es duplicar el juicio en apelación, ¿correcto? Esa sería la razón por el cual se prohíbe como regla. En efecto, doctor Ugaz, principalmente la razón por la cual se deniega es en base al principio de inmediatez, que permite un acercamiento a la prueba. Es un contacto directo del juez de primera instancia con la prueba testifical, ¿no? Y es motivo por el cual no se puede examinar en segunda instancia. Sin embargo, en la actualidad hay un problema grave que se está presentando. ¿Cuál es? Que más que todo como algo copia y pega en las sentencias de segunda instancia está ese tópico, ¿no? No se puede reexaminar, no se puede dar una conclusión diferente, no se puede revalorar los testimonios, y eso está sirviendo como una excusa para que en segunda instancia verdaderamente no se pueda haber un control, una fiscalización del Tribunal Superior. Entonces ahí cabe la primera pregunta, ¿no? ¿Eso es así? ¿Eso es constitucional? ¿Eso es convencional? Que en segunda instancia el Tribunal Acuo no puede ser un fiscalizador estricto de la razonabilidad, de la racionalidad de lo que se ha vertido en primera instancia. En segunda instancia, se debe respetar o no se debe respetar el debido proceso o la valoración, la justificación, el proceso intelectual del juez de primera instancia, que esté por escrito de una forma racional, que asista a los principios de la lógica, de las máximas de experiencia, etc. Entonces, si nuestra respuesta es no, es cierto que no se puede reexaminar, entonces eso directamente sería inconvencional. Porque hay ejemplos, por ejemplo, en el caso Barreto Leiva versus Venezuela,
o el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señalan taxativamente que nosotros tenemos derecho a la doble conformidad o la doble instancia de recurrir al fallo condenatorio, que tiene que ser mismas garantías, mismos requisitos, sin requisitos excesivos, o sea, la posibilidad igual, idéntica de cuestionar lo que sucedió en primera instancia en una segunda instancia. Entonces, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país señala desde el 2007, en la casación 5-2007 o ahora, luego ha sido reiterado este pronunciamiento por la casación 6-7-8 del 2017 de Cusco, y hay una casación de la libertad 648-2018 de la libertad, que señala y advierte dos temas diferentes, ¿no?, para un reexamen en segunda instancia de la valoración de la prueba, que hay zonas ocultas, ¿no?, por un lado, zonas oscuras, ocultas, y zonas visibles o pasibles de un control. Por ejemplo, le pongo diversos supuestos prácticos, doctor, y que usted quizás me pueda ayudar con su experiencia. Supongamos que el hecho 1, de acuerdo a la metodología que utiliza la primera instancia, que dice que está aprobado el hecho 1, el hecho 1 está aprobado, pero vemos que en su declaración del testigo, el hecho 1 está aprobado con la declaración del testigo 1, y esa declaración en la pregunta 1 dice una determinada respuesta, pero en otra pregunta dice algo contradictorio. O sea, viola un principio lógico, ¿no?, que en un momento dice una cosa y en la misma declaración dice otra, o sea, es contradictorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el hecho 2 dice a criterio del juez de primera instancia que está aprobado, pero este testigo 2 que prueba el hecho 2 tiene diversas declaraciones, 1, 2, 3, y son contradictorias, y el juez le da una valoración, por ejemplo, solamente a la declaración en sede policial? ¿Qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, el hecho 3 está aprobado con un testigo 3, pero a la vez hay 4 testigos de descargo que no corroboran lo que dice, sino lo contradice? No hay un examen de la prueba en su plenitud, ¿no? Yo creo que todos esos supuestos permiten examinar dentro, irse a un control estricto de segunda instancia, porque lo que aquí se debe proteger es una valoración racional de la prueba. Ok, de tal manera que se entiende que todas estas excepciones a la regla de la prohibición de revaloración de la prueba, digamos, nos permitiría concluir que sí se podría revalorar la prueba si es que se dan todas estas causales, digamos, todos estos casos, ¿no? Ahora, cuando la Corte Suprema ha descrito en algunas casaciones, correcto, que no se puede cambiar el sentido de la declaración de primera instancia, yo entiendo también es porque normalmente el juez de primera instancia ha tenido el inmediativo oral y contradictorio en su verdadera dimensión, digamos, con una extensión de alas extraordinaria, ¿no? Porque ha tenido todas las pruebas documentales, periciales, personales, etc. De tal manera que tiene un mejor sentido de la inmediación, ¿no? Y entonces, aparentemente, cuando se revisa a nivel de segunda instancia, se revisa, correcto, pero no en su total plenitud, porque muchas veces se accede a esta situación, pero principalmente en sus zonas abiertas, ¿no? En sus zonas abiertas, esto es, en la parte accesible del tema lógico, del razonamiento, o sea, se hace una especie de control de valoración, ¿cierto? De un control de valoración. Si ya está permitiendo la Corte Suprema que existan varias excepciones para acceder a una revaloración del material probatorio, correcto, y no solo un control de la valoración, entonces yo creo que entonces tiene sentido, correcto, que se haya avanzado en el extremo de admitir en segunda instancia prueba testimonial, correcto, rendida en primera instancia. Y entonces desde esta perspectiva creo yo que entonces tiene sentido la casación 854
854-2015, donde detalla dos criterios por los cuales se puede admitir la prueba en segunda instancia que ya fue rendida en primera instancia, ¿no? Y esos dos criterios describen la presencia de un defecto grave de práctica y valoración de la prueba personal en primera instancia. Eso es importante porque dice defecto grave en la práctica, o sea, en la misma actuación de la prueba, y un defecto grave en la valoración de esa prueba actuada. ¿Correcto? Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo la Corte Suprema, la Casación, es que si fue rendida en primera instancia, tú puedes ofrecerlo nuevamente en segunda instancia, ¿correcto? Si su actuación y valoración tiene un grave defecto. Entonces ya utilizamos la segunda instancia como un corrector, efectivamente. Y el segundo tema es que la información brindada por el testigo pueda variar la decisión de la quo, ¿correcto? Entonces, desde esta perspectiva se entiende que en una primera instancia brindó un nivel de información A, por ejemplo, ¿no? Pero ofrecemos al mismo testigo porque quizás en esta segunda instancia va a dar un nivel mayor que el A, más preciso o más completo, o que, correcto, nos pueda servir para variar la primera decisión. Entonces, este segundo aspecto sí, digamos, podría tener, digamos, o sea, no es una nueva prueba en el sentido estricto, porque digamos que es la misma prueba, el testigo claro, que fue, no es una nueva prueba, pero qué duda cabe que se convierte en un nuevo material probatorio, en una nueva introducción de material probatorio, correcto, que va a cambiar rotundamente la decisión. Que si es esto así, entonces a mí me parece que extraordinario que se dé alguna posibilidad así en segunda instancia para tratar de cuestionar estas pruebas de primera instancia, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces yo creo que estamos yendo bien, correcto, a un escenario de mejor revisión del material probatorio, así haya sido actuado en primera instancia, ¿no? Sí, en efecto, se puede llegar a conclusiones, ¿no? Uno, por ejemplo, que no se puede utilizar el principio de inmediación como una excusa. No se puede utilizar el principio de inmediación como una excusa para ya no revalorar o realizar un examen estricto de una valoración racional de la prueba. Eso podría ser como una primera conclusión, ¿no? En segundo lugar, no es cierto que el fiscalizador de segunda instancia sea un fiscalizador nulo respecto a la prueba valorada en primera instancia, sino es un fiscalizador que sí puede realizar un examen en determinados supuestos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, en el tema de los lugares oscuros o exceptos de control, se refiere netamente al aspecto sensorial del juez, ¿no? Es que el juez al momento de su inmediación revisa y mira que el testigo está ruborizado, que el testigo tiene tiempos muertos al momento de declarar, su testimonio no está siendo coherente, no está siendo por lo menos espontáneo, ¿no? Pero hay otro aspecto que sí necesariamente se tiene que examinar, porque tiene que ver con la racionalidad de que se puede ir y hacer un control dentro de ello, ¿no?, principalmente. Ahora, doctor, yo le quería preguntar en relación a su experiencia, usted precisamente en este caso, ¿qué recomienda? ¿Hacer un hecho o un análisis de los hechos desde una perspectiva probatoria o desde una perspectiva de la subsunción jurídico-penal? A ver, bueno, es una pregunta súper interesante, ¿no? En realidad no son incompatibles. Es más, yo diría que son absolutamente complementarias. Porque ¿qué es lo que se prueba en un juicio? Se prueban las afirmaciones fácticas, ¿cierto? Pero no se prueba cualquier tipo de afirmación fáctica. Lo que se prueban son los hechos relevantes, jurídico-penalmente. Entonces lo que yo diría sería que los hechos que se acusan, ¿correcto?, y que se pretenden probar,
tienen que pasar mínimamente por un filtro, y esta es la subsunción típica. Si no hacemos ese primer filtro sobre la subsunción típica de ese hecho que luego se quiere probar, caemos en el riesgo de que vamos a hacer una serie de material probatorio que al final del día puede ser impertinente, inútil, inconducente, porque no van al tema probando. Desde esa perspectiva yo creo que es absolutamente acertada la casación 1111-2018, emitida hace poco, en agosto del 2020, que desarrolla esta tesis. ¿Cuál es la tesis? La tesis es que los hechos deben examinarse también bajo la perspectiva de subsunción típica, y esta línea de trabajo permite también verificar una adecuada perspectiva metodológica para regular el tema probatorio en el juicio. ¿Cuál fue el caso abordado por la casación 111-2018? El caso fue el siguiente. Es un caso acaecido en Ayacucho, donde supuestamente una menor había sido, la imputación describe que habría sido violada varias veces. Entonces, el imputado, el acusado, era una persona de más de 40 años. En el primer juicio se llevaron una serie de actuaciones probatorias, y todas las pericias, principalmente certificados médicos legales y los legistas, etcétera, habrían descrito que la defloración era una defloración parcial, ¿no? O como que la penetración había sido una penetración parcial, no tanto superficial, pero sí en la vulva, por ejemplo. Desde esa perspectiva, las conclusiones de las sentencias, tanto en primera y en segunda instancia, fueron las siguientes. A ver, dijo, desde la perspectiva probatoria, sí, el señor tiene 40 años y es una menor de edad, correcto, es desproporcional, y entonces, como si hubiese sucedido el hecho, el evento, hubiese existido una defloración total, ¿no? Absoluta, por decirlo de alguna manera. Entonces, como no se llevó a cabo la defloración total y absoluta, entonces absuelto, porque no se puede probar, correcto, por la, entre comillas, la supuesta logicidad de la argumentación. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? La Corte Suprema dice, a ver, antes que te pongas tú a pensar, correcto, sobre la probanza, primero revisemos el tema de la subsunción típica. Y lo que describe la casación ponente, el profesor San Martín, es lo siguiente, algo muy sencillo. Cuando se verifica el tipo penal de violación de menor, ¿acaso el tipo penal dice acceso carnal total, absoluto? ¿O es que se entiende que se cumple la consumación del tipo penal con un acceso carnal parcial? ¿Es que si es parcial no hay violación de menor? Entonces, desde esa construcción normativa del acceso carnal, que se entiende también violación por acceso parcial o penetración parcial, es que desde ahí comienza a leerse de manera adecuada el material probatorio, lo ordena, lo dosifica, hace la cadencia adecuada del material probatorio y concluye. Si el tipo penal no me excluye defloración, acceso carnal parcial, y si todas las pruebas periciales, médico-legistas, certificados médicos describen que fue parcial, ¿correcto? Entonces se tiene que tener por acreditada la violación del menor, porque se subsume al tipo y tienes todo el material probatorio. Por lo tanto, fundada la casación, ¿correcto? Y entiende además que aquí ha habido dos afectaciones a la valoración de la prueba y a la llamada sana crítica, ¿no? Que es la que asume nuestro nuevo Código Procesal Penal. Primero dice, acá se ha violado la regla básica, la regla lógica y los conocimientos científicos. La regla lógica, ¿en qué? La razón suficiente, ¿correcto? La razón suficiente, ¿por qué se ha violado? Porque todo lo que decía el material probatorio y todo lo que decían los argumentos calzaban con el tipo penal. Y por otro lado, los conocimientos científicos, ¿por qué se han violado? Porque no se toman en cuenta todas las pericias y todos los informes médicos que aconsejaban decidir de tal manera. Entonces,
esta me parece que es una casación 1111 absolutamente pedagógica, absolutamente útil para los estudiantes, para los jueces. Me parece que es una de las mejores casaciones en relación a prueba que se han dado en los últimos 10 años, ¿correcto? Porque nos brindan una pauta metodológica. Tú tienes un hecho, pero no te vayas de frente a las pruebas. Subsunción típica, alcances del tipo penal, porque si no vas a quizás estar trabajando en vano o quizás estás dejando impune un hecho, ¿correcto? Entonces, dentro de este contexto de técnicas de litigación oral, dentro de este contexto de darle importancia a la prueba en el juicio, oye, sin el tema dogmático penal, que lo tengas absolutamente claro, sin el contenido jurídico penal de los elementos objetivos del tipo, mucha tarea podemos hacer, sí, pero sin la pertinencia y la conducencia adecuada para el sistema de justicia, ¿no? Le agradezco muchísimo que hayamos podido compartir, digamos, en esta conversación algunas casaciones importantes sobre la prueba en segunda instancia. Invitamos al público que siga estas conversaciones, digamos, académicas. En la próxima sesión vamos a abordar la condena al absuelto, correcto, que es un tema que actualmente en la Corte Suprema existe todo un debate, porque existen casaciones donde la amparan y existen casaciones donde le deniegan esta posibilidad, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser un gusto vernos en una próxima oportunidad y compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a estos temas tan apasionantes con respecto a la prueba y los recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.